Hola, buenas. Buenas tardes en este caso. Mi nombre es Matías Salvador Lanes Ponce, de la carrera de la construcción civil. Y en esta voy a hacer mi presentación de la etapa 3 de funciones y geometrías sobre mi proyecto. Permiso. Como título, yo puse diseño de un quincho recreativo y como de subtítulo, aplicación de las funciones y geometría en el diseño de un quincho pequeño. La descripción del contexto y la problemática, que el contexto es de un diseño de un quincho pequeño, requiere calcular áreas y volúmenes pendientes y proporciones, por lo que es necesario aplicar funciones matemáticas y geometría para lograr la precisión antes de construir. El problema es que cuando no se usan ni las fórmulas geométricas, las medidas se hacen al ojo, generalmente erróneos en áreas, en alturas, inclinaciones de techos y distribución de los espacios. En consecuencia, estos errores provocan filtraciones de mala ventilación, sobrecostos en materiales, espacios poco funcionales y fallas estructurales. La solución es aplicar funciones lineales, proporcionales y trigonométricas junto con geometría plana y espacial. Permite calcular las áreas y volúmenes pendientes con exactitud, como mejora la calidad del diseño, evitando errores y optimizando los recursos antes de construir nuestro proyecto, en este caso mi quincho. La descripción del proyecto es diseñar un modelo geométrico de un quincho pequeño utilizando conceptos de geometría plana y espacial para calcular correctamente sus dimensiones, áreas y volúmenes mediante el uso de herramientas tecnológicas representativas y digital. En este caso vamos a usar el GeoGebra y la aplicación del Revit para hacer la modelación y los cálculos. La otra son las 4 preguntas, que cómo se puede aplicar los conceptos de geometría plana y espacial en un diseño de un quincho pequeño. La segunda es qué herramientas digitales permiten representar y calcular las dimensiones de la estructura. ¿Qué medidas óptimas permiten obtener una distribución funcional y estética del quincho? ¿Cómo se puede calcular el área y volumen de cada parte del quincho? Techo, bases, muros y parrillas. En metodología del trabajo colaborativo, esta es la bitácora de los procesos de que se han hecho de en clase, de la semana 7, donde empecé a crear la etapa 1, el día 13 que empecé a avanzar con la etapa 2, el 14 luego envié la etapa número 2, el 20 empecé a hacerle consultas sobre cómo debería de haber llevado el proyecto y respectivamente sobre mi dibujo en CAD. La semana del 21 busqué ideas y avances para llevarlo la modelación a Revit. Y el 28, que fue la semana del jueves anterior, eh, hice el CAD, lo modelé en Revit y empecé a traer el informe. El 28 empecé a armar el informe, la PPT, terminé la modelación del quincho y en este mismo se está haciendo el video. La justificación del producto seleccionado, aquí es donde yo tengo que, por ejemplo, responder las preguntas anteriores que se les seleccionaban. ¿Cómo se pueden aplicar los conceptos geométricos plano y espacial en el diseño de un quincho pequeño? Bueno, los conceptos geométricos plana permiten calcular áreas de la base, muros, techos y aberturas mediante figuras como rectángulos, triángulos, trapecios. La geometría espacial permite determinar los volúmenes del techo, pilares y cámaras de ventilación utilizando prismas y pirámides, lo que sirve para estimar materiales y proporciones. También se aplican escalas, simetrías y proporciones u áreas para mejorar la estética general del quincho. La pregunta 2, ¿qué herramientas digitales permiten presentar y calcular las dimensiones de la estructura? Bueno, en este caso vamos a usar el GeoGebra para calcular áreas y volúmenes de 2D a 3D. Aplicando las fórmulas correspondientes, el SketchUp y el Excel, pero en este caso yo no usé el Excel, fue más GeoGebra. La pregunta 3, ¿qué medidas óptimas permiten obtener una distribución funcional y estética del quincho? Un quincho representa, por ejemplo, una superficie de un 2,5 y 3 de metros de altura como máximo, dejando espacios de ventilación, y en su planta ideal es rectangular, por ejemplo, de un 3,4 o un 4,5, que es lo general de una vivienda. Lo que permite ubicar, por ejemplo, parrillas, mesón y áreas de circulación. Los techos deben tener una pendiente de un 15 a un 30 grados de inclinación para la evacuación del humo y la lluvia. Pero la recomendación es mantener una proporción equilibrada entre altura y quincho y
profundidad con un correcto equilibrio visual. La pregunta 4 era cómo se puede calcular áreas y volúmenes de cada parte del quincho. Por ejemplo, los techos, los muros, las bases y las losetas como parrillas. La respuesta, por ejemplo, que solamente para las figuras planas usé la fórmula de los rectángulos, que es base por altura, y por ejemplo para los techos se pueden usar triángulos y los trapecios también se pueden usar, o por ejemplo para las canaletas lluvia. Por ejemplo, esta es mi modelación de mi dibujo de mi proyecto, mi casa, o más que casa, un quincho. Más al fondo después le voy a explicar bien el video. El resumen del esquema del uso de las nociones matemáticas, por ejemplo, para los muros, para las losas, para la tabiquería y para los radieres, yo usé simplemente la fórmula normal, que es de la A es igual a B por H. Por ejemplo, si el muro mide 5 metros de ancho por 2,40 de alto, son 12 metros cuadrados. Por ejemplo, para la parte del techo, la fórmula es tangente por el grado de inclinación dividido por D dividido en H. Un ejemplo, por ejemplo, si un techo sube de 1 a 2 metros por cada... ahí paso la corazón. Vos te me lo coloco de nuevo. Y por ejemplo, para la parte sobre los techos, usé la fórmula de tangente por el grado de inclinación donde va subiendo o bajando, dividido por D en H. Un ejemplo aplicado, por ejemplo, si un techo sube de 1 a 2 metros, la tangente vendría siendo de 0, de 2 dividido en 1. El grado de inclinación vendría siendo de un 26,56. Pero esto solamente es cálculo de inclinación. Para mi conclusión y reflexión, la conclusión es que el desarrollo del proyecto permitió demostrar que el diseño geométrico de un quincho pequeño requiere el uso directo de funciones matemáticas, geométricas planas, geometría espacial y las herramientas digitales como GeoGebra, Scout, Excel, y a través del análisis de contexto y la problemática inicial que se logró identificar errores comunes en construcciones sin planificación, y a partir de esto se diseña una proporción optimizada que se consideran áreas, volúmenes, pendientes y proporciones exactas. Las preguntas de investigaciones fueron respondidas de manera fundamentada, confirmando que la matemática aplicada es esencial para obtener un quincho funcional, seguro y correspondiente dimensionado. En síntesis, se cumple el objetivo general aplicando conceptos matemáticos para mejorar un diseño real y coherente con las necesidades planteadas. La reflexión es que el proceso de elaboración del proyecto fue un aprendizaje significativo, ya que permitió conectar contenidos matemáticos con un diseño constructivo real. Y a lo largo del trabajo entendí que el uso de las funciones y fórmulas geométricas no es un solo ejercicio académico, sino una herramienta práctica para evitar errores, ahorrar materiales y tomar decisiones más precisas. También fue valioso trabajar con herramientas digitales que facilitaron visualizar mi quincho, corregir medidas y validar el modelo antes de construirlo. Este proyecto fortaleció mi capacidad para investigar, justificar decisiones y aplicar conceptos abstractos en situaciones concretas de la construcción. Además, me permitió mejorar mi organización, análisis y razonamiento matemático, competencias que seguirán siendo útiles en otras asignaturas y en otros ámbitos profesionales más adelante. Mi mapa que yo tomé para el uso de mi quincho fue, por ejemplo, que en el primer semestre yo tomé la resolución en el álgebra, y del segundo semestre del primer año también usé, por ejemplo, las funciones y geometrías, usé determinaciones que me sirvió para estimar los espacios, taller de ubicación que me sirvió para llevar los materiales, y el taller BIM para usar el tema de el Revit para hacer la modelación del quincho. Aquí, por ejemplo, está la bibliografía, y ahora vamos a pasar a hacer la modelación de la casa. Y, perdón, ahí sí. Ahí sí.
Por ejemplo, esta es mi modelación de la casa completa, es un quincho abierto. Aquí, por ejemplo, yo tenía pensado en colocar enredaderas. Un quincho muy funcional, muy bonito. Por ejemplo, ahora para hacer el uso de las fórmulas matemáticas, yo medí la altura y el ancho por el alto. Que la casa tiene, perdón, tiene 3,12 de altura por 5 metros 20 de ancho. Ahora, si me permite, voy a abrir el GeoGebra clásico. Vamos a poner que el ancho de la casa es igual a 3,12 por 5,20. 5,20. Dice que la casa tiene alrededor de 16,22 metros cuadrados por muro. Entonces, también lo que hice fue, por ejemplo, calcular las mediciones del radier. Aunque igual aquí, por ejemplo, lo da en área, pero es mejor medirlo natural porque a veces no están bien llevadas las medidas. Por ejemplo, cuando yo lo medí, me da que tenía 11 metros 60 por 13,20. Entonces aquí es lo mismo. Volvemos a cargar para que no haya problemas. Entonces sería 11,600 es igual por 13 más 200. Por ejemplo, el metro cuadrado del radier general del piso vendría siendo de 153,12 metros cuadrados. La parte del techo fue más compleja ya que usé la trigonometría, porque por ejemplo la altura media de mi techo fue de 2,89 y el grado de inclinación fue de 30 grados, entonces simplifiqué que la tangente tiene un 30 grados de inclinación, es igual a h dividido por d. En este caso, cuando yo lo calculé, la tangente de 30 grados me dio 0,58. Vamos a verificar. Tangente de 30 grados dice que es de 0,58. En eso estamos bien. Después, por ejemplo, para sacar la proporción de cuánto va subiendo, vendría siendo, por ejemplo, que h por la altura de la media del techo, que son 2,89 por los 0,58. Esto me diría que h es igual a 2,89 por 0,58. Simplificamos, dice que son de 1,68. 1,68. Y eso es, por ejemplo, el 1,68 vendría siendo, por ejemplo, que cada un metro va subiendo 1,68 hacia arriba, haciendo la inclinación. Y ese fue mi razonamiento en matemáticas sobre mi quincho. Vamos a parar esto. Y eso es todo, así que muchas gracias por ver.